En esta ocasión, nos sumergiremos en el intrigante mundo del antiguo Egipto para explorar la vida y el legado de una figura excepcional, Hatshepsut, la reina faraón que desafió las convenciones de su tiempo y dejó una huella indeleble en la historia egipcia. Hatshepsut no fue solo una gobernante, fue una pionera que desafió las normas de su tiempo. Su reinado no solo fue testigo de grandiosas construcciones y expediciones, sino también de intrigas palaciegas y desafíos políticos que la convirtieron en una figura única en la historia egipcia. Nuestra exploración nos llevará desde los primeros días de Hatshepsut, su ascendencia real y los misterios que rodean su nacimiento en la esplendorosa Tebas, hasta los intrigantes eventos de su reinado, donde asumió no solo el título de reina faraón, sino también una serie de responsabilidades y desafíos inigualables. Acompáñame mientras desentrañamos los secretos de su relación con Tutmosis II, su acceso al trono y la inusual decisión de gobernar con el nombre de Maatkara Hatshepsut. Descubriremos cómo su legado se entrelaza con la mitología y las creencias religiosas de la época, y cómo se convirtió en la segunda mujer faraón, históricamente confirmada después de Sobekneferu. Exploraremos los momentos clave de su reinado, desde la dedicación a embellecer y restaurar templos hasta las intrigantes expediciones a tierras lejanas, como el mítico país de Punt. Descubriremos sus logros monumentales, como el majestuoso templo de Deir el-Bahari y sus audaces decisiones políticas, incluida la insólita corregencia con su sobrino Tutmosis III. Sin embargo, este viaje no estará exento de sombras y misterios. Investigaremos las teorías en torno a su muerte, los intrigantes vínculos con su arquitecto Senenmut y las disputas dinásticas que llevaron al borrado sistemático de su nombre de los registros históricos. Antes de empezar con el video, recuerda apretar el botón de me gusta si el video te resulta interesante y no olvides suscribirte para no perderte ningún nuevo video. Ahora sí, prepárate para adentrarte en el enigma de Hatshepsut, una líder única que desafió las expectativas de su tiempo y dejó un legado que sigue asombrándonos en la encrucijada de la historia y la mitología egipcias. Hatshepsut, también conocida como Hatshepsut, es una figura fascinante en la historia del antiguo Egipto. Como reina faraón de la dinastía 18, gobernó desde el año 1513 a.C. hasta el 1490 a.C., siendo la quinta gobernante de dicha dinastía. Adoptó el nombre de Maatkara Hatshepsut y se convirtió en la mujer que más tiempo estuvo en el trono de las dos tierras, un logro destacado en la historia egipcia. Inicialmente, el nombre Hatshepsut se interpretó como un título que significa la primera de las nobles damas, o la principal dama de la nobleza. También se presentaba en su forma completa de Hatshepsut Genemetamón, que se traduce como la primera de las nobles damas, unida a Amón. Hatshepsut, única hija superviviente de Tutmosis I y Ahmose, contrajo matrimonio con Tutmosis II, hijo de Tutmosis I y la esposa secundaria Mutnefert. Mutnefert llevaba el título de hija del rey y probablemente era hija de Amosis I. De esta unión nació Neferura. Después de dar a luz a su hija, Hatshepsut no tuvo más hijos. Tutmosis II, con Isis como esposa secundaria, sería el padre de Tutmosis III, quien sucedería a Hatshepsut como faraón. Así, la compleja red de relaciones familiares delineó el futuro de la sucesión en el trono de Egipto. Nacimiento y primeros años. En las sombras del antiguo Egipto, se pierde en el misterio el momento exacto del nacimiento de Hatshepsut. Sin embargo, podemos inferir que este evento ocurrió en Tebas, la capital del estado, a finales del reinado de Amenhotep I. En un periodo marcado por la incertidumbre, la futura reina faraón emergía en un contexto intrigante. Ante la falta de descendencia del faraón, el destino del trono estaba destinado a recaer en manos de Tutmosis I, el padre de Hatshepsut. Para legitimar su inminente ascenso al trono, Tutmosis I se vio obligado a unir su destino al de la princesa Ahmose en matrimonio. Este enlace, más allá de asegurar la sucesión al trono, fue el catalizador que trajo al mundo a Hatshepsut
y a al menos otros 3 hijos: Amenmose, Uadimose y Neferubiti. Sin embargo, la cruda realidad de la alta mortalidad infantil dejó solo a Hatshepsut y por un breve lapso a su hermana mayor, Neferubiti, como sobrevivientes hasta la edad adulta. La vida de Hatshepsut se entretejía con la de sus hermanos, pero también se expandía hacia medio hermanos provenientes de uniones secundarias y concubinas de su padre. De entre ellos, uno destaca en la historia: Tutmosis II, quien sería el esposo de Hatshepsut. Hijo de Tutmosis I y de una esposa secundaria llamada Mutnefert, Tutmosis II compartía con Hatshepsut una conexión que trascendía los lazos familiares. En este complejo entramado de relaciones se gestaba la historia de una mujer que marcaría un hito en el antiguo Egipto. Nieta, hija y esposa de faraones. En los anales de la historia del antiguo Egipto surge la figura destacada de Tutmosis I, un monarca cuyo reinado transformó el imperio egipcio en tan solo 13 años. Su proeza más asombrosa resonaría a lo largo de los tiempos. Liderar a sus tropas en una expedición al curso de un río enorme, el Éufrates, que fluía en dirección inversa al Nilo, de norte a sur. Con la muerte prematura de Tutmosis I, una sombra de incertidumbre se cernió sobre el destino del trono. Hatshepsut, la única heredera viable, se encontraba en la posición más destacada para suceder a su padre. Tutmosis I, aparentemente, había aspirado en vida a asociar a su hija con el trono, otorgándole el título de heredera. Sin embargo, los designios del destino tomaron un rumbo inesperado. Una intriga palaciega liderada por el influyente Ineni, chati y arquitecto real alteró los planes originales. Tutmosis II, nacido de una esposa secundaria, fue elevado al trono y Hatshepsut, a pesar de su linaje y su posición, se vio forzada a asumir el rol de gran esposa real de su medio hermano. Este giro de los acontecimientos, se cree, infligió un duro golpe a su orgullo. Hatshepsut, descendiente directa de los faraones libertadores de los Hyksos, ostentaba el crucial título de esposa del dios, portadora de la sangre sagrada de la reina Ahmose Nefertari. Su orgullo, naturalmente inmenso, chocaba con la idea de someterse a su débil esposo. Mientras Tutmosis II llevaba la doble corona, Hatshepsut tejía un círculo de seguidores que, con el tiempo, crecería en poder e influencia. Destacando entre ellos, figuras como Hapuseneb y Senenmut que se alzaban como pilares en el círculo íntimo de la reina. La gran esposa real, para consternación del visir Ineni, se transformó en una oponente formidable. Su creciente influencia y astucia político-militar generaron temor en los pasillos del poder. En respuesta, Ineni adoptó una postura agresiva hacia la familia de Hatshepsut, marcando el inicio de una etapa tumultuosa en la historia de esta intrépida reina del antiguo Egipto. 2 faraones en un mismo trono. En un giro audaz de los acontecimientos, Hatshepsut, la gran esposa real y esposa del dios, decidió que era el momento de asumir un papel protagonista en la historia egipcia. Frente al aún inexperto Tutmosis III, en una ceremonia en la que la sombra de los sacerdotes, liderados por el influyente Hapuseneb, otorgaba su beneplácito, Hatshepsut se autoproclamó faraón de las 2 tierras y primogénita de Amón. El joven Tutmosis III, ante esta astuta jugada, no tuvo más opción que reconocer la supremacía de su tía y madrastra. Hatshepsut se convertía en la tercera reina faraón de la historia egipcia. Con firmeza y determinación, Hatshepsut adoptó todos los atributos masculinos de su nuevo cargo, a excepción del título de Toro Poderoso. A partir de ese momento, se representó a sí misma como un hombre, incluso llevando una barba postiza. Estableció una corregencia insólita con su sobrino Tutmosis III, pero su carisma y personalidad excepcionales la colocaron en una posición de claro predominio. Es crucial comprender el por qué referirse a Hatshepsut como faraón y no simplemente como reina faraón o faraona. En el contexto del antiguo Egipto, el título de reina no existía, ya que las soberanas ostentaban títulos como gran esposa real y esposa del dios, es decir, la esposa del rey. No tenían poder de decisión real y sus funciones eran mayormente rituales. El título más cercano al de reina en la antigüedad
era el de regente del sur y del norte, que hacía referencia a un poder temporal no completamente confirmado. Es esencial destacar que Hatshepsut no fue vista como una usurpadora en su época, a pesar de algunas interpretaciones modernas. La sociedad de entonces aceptó la nueva situación sin conflictos aparentes, y Hatshepsut gobernó con éxito gracias al respaldo de figuras clave como Hapuseneb y Senenmut. Su reinado se convirtió en uno de los más prósperos de toda la historia egipcia, desafiando las convenciones de género y dejando una huella indeleble en el pasado del antiguo Egipto. Grandes obras arquitectónicas. Durante el esplendor de su reinado, Hatshepsut canalizó sus energías hacia una tarea monumental: el embellecimiento y la restauración de Egipto. Con el respaldo de sus aliados, los sacerdotes, la reina faraón se dedicó incansablemente a sanar las heridas causadas por las guerras del pasado, particularmente la liberación liderada por su abuelo, el rey Ahmose, que expulsó a los Hyksos, un pueblo semita que había dominado Egipto durante un siglo. Como su ilustre antecesor, Hatshepsut invirtió considerablemente en la restauración de templos, dejando su huella en lugares sagrados como el templo de Satet en la isla Elefantina y el Espeos Artémidos, en honor a la diosa Pajet. Su enfoque estaba claro: borrar los estragos de la guerra y elevar aún más a su dinastía. Aunque sus proyectos se extendieron por todo Egipto, fue en Tebas, su ciudad, donde la reina dejó una marca indeleble. Participó activamente en la mejora del recinto de las barcas sagradas de Luxor y supervisó la construcción de la llamada Capilla Roja en el inmenso templo de Amón en Karnak. Pero su legado más imponente se elevó desde las canteras de Asuán, donde mandó esculpir los obeliscos más grandes jamás erigidos en Egipto hasta ese momento. Estos majestuosos obeliscos, adornados con electrum, una aleación de oro y plata, fueron transportados a Karnak, resplandeciendo en todo su esplendor. En la majestuosidad de la antigua Tebas, Hatshepsut tejió su legado en la orilla oeste, la necrópolis, donde la esencia de la eternidad se entrelazaba con la magnificencia de sus construcciones. No eligió Karnak para desplegar su grandiosa imaginería, sino el encantador paraje de Deir el-Bahari. En esta tierra de eternidad, donde los faraones erigían sus tumbas y templos funerarios, Hatshepsut decidió levantar su propio templo de millones de años, encargando la tarea a su leal arquitecto, Senenmut. El resultado fue una obra envidiable que se fusiona armoniosamente con la roca y el entorno. Enclavado junto al templo de Mentuhotep II, el templo de Hatshepsut, conocido en aquel entonces como el Dieser Dieseru, el sublime de los sublimes, se eleva como una joya del antiguo Egipto y un imán para los turistas. Su estructura, compuesta por largas terrazas y rampas con suave inclinación, rinde homenaje al estilo de Mentuhotep II, fusionando la magnificencia arquitectónica con la naturaleza circundante. Entre los muros de este templo, un misterio intrigante aguarda a los visitantes. En un sector sellado como una caja en la pared, una escena cautivadora se revela. Hatshepsut en actitud amatoria y en la otra cara, Senenmut, el arquitecto favorito de la reina, recibiendo la posesión amorosa de la reina faraón. Este íntimo vínculo, aparentemente prohibido por sus linajes, añade un matiz de misterio y fascinación a la historia de este templo excepcional. En cada piedra esculpida y cada rincón de Deir el-Bahari, la impronta de Hatshepsut perdura como testamento de su grandeza en la trama del antiguo Egipto. Campañas militares. Aunque la historia ha tejido la imagen de Hatshepsut como una gobernante que priorizó la paz y la construcción de templos sobre la conquista territorial, la realidad revela que su reinado de 22 años no estuvo exento de campañas militares. Se registran al menos 6 expediciones durante su mandato, aunque es crucial destacar que la mayoría de ellas no pasaron de ser simples escaramuzas o medidas disuasorias. El propósito subyacente de estas acciones era claro: disuadir a los siempre belicosos pueblos fronterizos de amenazar las dos tierras. En lugar de dedicar sus esfuerzos exclusivamente a la expansión territorial, Hatshepsut optó por una estrategia más sutil y preventiva. Sus campañas militares, más que intentos de conquista,
Eran movimientos estratégicos destinados a mantener la estabilidad en las fronteras de Egipto. En un equilibrio entre la construcción de grandiosos templos y la defensa de las fronteras, la reina faraón buscaba asegurar la paz y la prosperidad para su reino. Así, tras el velo de la aparente tranquilidad de su reinado, se vislumbra una estratega política y militar, cuyas decisiones reflejan una comprensión astuta de la realidad geopolítica de la época. Las escaramuzas y actividades disuasorias, aunque a menudo pasadas por alto, fueron elementos cruciales en la narrativa de Hatshepsut, quien desafiaba las expectativas tradicionales y forjaba su propio camino en la historia de Egipto. El reinado de Hatshepsut se entrelaza con la narrativa de 6 campañas militares que desafiaron las expectativas de una gobernante pacífica. La primera de estas surgió como una respuesta a la costumbre arraigada en las tierras nubias. Ante la muerte de un faraón, los pueblos nubios solían poner a prueba las fronteras meridionales, incendiando fortalezas como una especie de tanteo para evaluar la respuesta del nuevo monarca. No obstante, Hatshepsut, aún como reina regente, no permitió ser avasallada. En un acto audaz, se dirigió a Nubia y lideró los ataques, marcando el tono para su reinado. La segunda campaña se desencadenó contra las tribus de Siria-Palestina, cuyos ataques continuos a los puestos fronterizos provocaron una respuesta de Egipto. La fecha exacta de este conflicto se pierde en las sombras del tiempo, pero es probable que haya ocurrido después de la coronación de Hatshepsut. A diferencia de la primera campaña, la reina no se aventuró al frente en esta ocasión, delegando la dirección de las operaciones. La tercera y cuarta campaña volvieron a tener a Nubia como escenario. Aunque los motivos detrás de la agitación nubia en el reinado de Hatshepsut permanecen en la oscuridad, las tropas egipcias fueron implacables. La tercera campaña se desplegó en el año 12º y la cuarta en el 20º, ambas resueltas sin mayores inconvenientes. La quinta campaña, dirigida contra el país de Mau, al sur de Nubia, siguió de cerca a la cuarta. Se menciona una caza de rinocerontes, y es probable que Tutmosis III liderara las fuerzas egipcias en esta ocasión. La sexta campaña, marcando el fin del reinado de Hatshepsut, fue liderada nuevamente por Tutmosis III. En este episodio, el futuro rey guerrero marchó hacia Palestina y conquistó la ciudad de Gaza, que se había rebelado recientemente. Estas acciones, datadas al final del reinado de Hatshepsut, revelan un cambio en su papel, ahora más representativo, mientras Tutmosis III emergía como el monarca dominante en este peculiar tándem real. La transición estaba en marcha, anticipando el reinado distinguido del joven Tutmosis III. El viaje a Punt. En el apogeo de su reinado, Hatshepsut escribió una página inolvidable en la historia egipcia con la épica doble misión a Punt, el mítico país de los mejores árboles de incienso y mirra, probablemente ubicado en la región actual de Somalia, alrededor del año 15 de su gobierno. Bajo la dirección de Neesi, portador del sello real, la expedición no solo abrazó la ruta marítima, sino también la terrestre, sumergiéndose en una travesía que no solo buscaba comerciar, sino también explorar y comprender a fondo la fauna, la flora y la estructura política y social de Punt. Esta misión tenía un valor excepcional para la posición de Hatshepsut, quien, consciente de su importancia, inmortalizó las escenas de este mágico periplo en las paredes del Diezer Diezeru. A través de estas representaciones, la reina faraón se conectó con la población común, dejando un testimonio tangible de su éxito y de las riquezas que trajo consigo. No solo fue un triunfo en términos de importar la codiciada mirra a Egipto, sino que también introdujo especies animales exóticas nunca antes vistas, así como generosos cargamentos de oro, marfil, ébano y otras maderas preciosas, enriqueciendo las arcas reales y los tesoros de los templos. Sin embargo, la insistencia de Hatshepsut en destacar este viaje a Punt puede parecer curiosa, dado que el país ya era conocido desde la época de las pirámides. La clave de esta dedicación radica en la intensa propaganda que la reina desplegó, no solo en el Diezer Diezeru, sino también en todo el país. Este esfuerzo no solo fue un medio para glorificar sus logros, sino también una herramienta crucial para legitimar su posición.
En ese momento culminante de su reinado, con la inauguración de su espléndido templo y el regreso triunfal de los viajeros de Punt, Hatshepsut alcanzó la cúspide de su gobierno, dejando una huella imborrable en la historia de Egipto. Descendencia. Entre los misterios que envuelven la vida de Hatshepsut, la incertidumbre en torno a su maternidad ha tejido una trama intrigante. La única certeza que la historia nos ofrece es que Hatshepsut fue madre de una hija a la que dio el nombre de Neferura. El cuidado de esta hija lo confió a su arquitecto predilecto, Senenmut, un hombre cuyo papel en la trama ha sido objeto de especulación y debate. Algunas voces sugieren que Senenmut podría haber sido el verdadero padre de Neferura, desatando una tórrida historia de amor entre el arquitecto y canciller real y la propia reina. Aunque estas insinuaciones añaden un toque novelesco a la historia, no hay pruebas concluyentes que respalden estas afirmaciones. A pesar de la cercanía evidente entre Senenmut y Neferura, y la existencia de un ostracón que muestra a un faraón femenino en una situación íntima con un hombre, la paternidad de Neferura sigue atribuyéndose comúnmente a Tutmosis II. La sombra de la especulación también se extiende a la posible maternidad de Meritra Hatshepsut, quien más tarde sería la gran esposa real de Tutmosis III. Aunque su nombre sugiere ser la segunda hija de Hatshepsut, resulta curioso que nunca se la mencionara durante la vida de su presunta madre, mientras que Neferura figuraba con frecuencia. Se ha sugerido que Meritra Hatshepsut era en realidad hija de la dama Hui, una figura influyente en la corte de aquel entonces, y que el título podría haber sido un gesto de halago hacia la reina faraón. Este enigma cobra relevancia cuando consideramos que, al perseguir Tutmosis III la memoria de su madrastra, su gran esposa real optó por llamarse simplemente Meritra. Los estudios realizados por el Museo de El Cairo, respaldados por Discovery Channel y liderados por el egiptólogo Zahi Hawass, han arrojado luz sobre la descendencia de Tutmosis, revelando que padecían una variedad de viruela hereditaria que afectó a todos sus descendientes. Este detalle médico añade un toque de realidad a la intriga que rodea la vida y la familia de Hatshepsut, una gobernante cuyo legado sigue teñido de enigmas y secretos. Muerte de Hatshepsut. Al culminar la construcción del majestuoso templo de Deir el-Bahari, alrededor del año 15 a 16 de su reinado, cuando la luminosa estrella de Hatshepsut comenzó a declinar, dando paso a la ascensión imparable de Tutmosis III. Este joven monarca, ávido de poder y dispuesto a todo para obtenerlo, no tardó ni un año en deshacerse de los dos pilares fundamentales que sustentaban el reinado de la reina: Hapuseneb y Senenmut. Como si esto no fuera suficiente, poco después se desvaneció la gran esperanza de Hatshepsut, su arma secreta, la princesa Neferura. Los golpes que sacudieron a Hatshepsut alrededor del año 16 de su reinado fueron devastadores. Perdió no solo a sus más fieles apoyos, sino también a la heredera designada, su amada hija Neferura. La rapidez y la magnitud de estas pérdidas llevaron a la reina faraón a retirarse parcialmente de la escena política, permitiendo que Tutmosis III, con su ambición en ascenso, tomara las riendas del gobierno. Se dice que la ambición de Hatshepsut iba más allá de ser la única faraón y que aspiraba a inaugurar una auténtica dinastía femenina de reyes, razón por la cual proclamó a su hija Neferura como heredera. La muerte repentina de la princesa, tan propicia para Tutmosis III, ha llevado a especulaciones sobre si fue planeada con el objetivo de derrocar a la reina faraón. Este dramático giro en los acontecimientos marcó un punto de quiebre en el reinado de Hatshepsut y allanó el camino para la ascensión de su ambicioso sucesor. Hatshepsut, la valiente reina faraón, llegó al final de su largo reinado de 22 años en su palacio de Tebas, abandonada por aquellos que una vez la rodearon. Aunque su edad exacta al morir permanece en el misterio, se estima que oscilaba entre los 40 y los 50 años. Su muerte, durante mucho tiempo envuelta en incertidumbre, suscitó interrogantes sobre si fue resultado de causas naturales o si estuvo vinculada a un golpe de Estado liderado por su hijastro Tutmosis III, quien se había convertido prácticamente en el único rey en ese momento, ya que Hatshepsut se había retirado de la contienda.
Según revelaciones del National Geographic y el arqueólogo Zahi Hawass, un escaneo de la momia de Hatshepsut reveló una vida marcada por una avanzada osteoporosis, un cáncer maligno en la región abdominal que se había extendido al hueso de la cadera, y un absceso séptico en la cavidad bucal, posiblemente desencadenante de un shock séptico que se postula como la causa más probable de su fallecimiento. Estas investigaciones sugieren que los últimos meses de la vida de Hatshepsut estuvieron marcados por intensos dolores y fiebres. Su tumba, ubicada en el Valle de los Reyes y catalogada como K20, revela la profunda conexión que mantenía con su padre, ya que se cree que amplió la tumba de Tutmosis primero para que también la acogiera a ella. Su amor y lealtad hacia él perduraron incluso más allá de la muerte. Con la partida de Hatshepsut, Tutmosis III ascendió al trono y se convertiría en un destacado faraón, emulando los logros de su abuelo Tutmosis I. Sin embargo, el camino hacia su grandeza se pavimentó gracias a la preparación y estabilidad proporcionadas por su tía madrastra. A pesar de su legado, el nombre de Hatshepsut, junto con el de su fiel colaborador Senenmut, fue meticulosamente eliminado de los registros y edificaciones egipcias en un acto conocido como Damnatio Memoriae. Si bien durante mucho tiempo se atribuyó esta purga a Tutmosis III como un acto de venganza, cada vez más egiptólogos respaldan la teoría de que el borrado de su nombre fue motivado más por conveniencia que por represalia. La poderosa familia de Hatshepsut, anterior a su matrimonio con Tutmosis II, podía haber sido percibida como una amenaza para la legitimidad de Tutmosis III al trono. Este enfoque gana fuerza a medida que las evidencias arqueológicas en Deir el-Bahari revelan detalles fascinantes. A pesar de la desaparición de su nombre de los registros oficiales, el legado artístico y arqueológico de Hatshepsut ha resistido al tiempo, con su momia encontrada en un estado de conservación excepcional, junto a parte de su ajuar funerario.